Pues buenos días, estamos aquí otra vez en estos temas de formación y como no, pues vamos a empezar también saludando a la Virgen María para que sea ella siempre ella la que siga guiándonos en nuestro caminar de cristianos y para que nos siga guiando en estos momentos, ¿no? Y no nos olvidemos nunca de rezar por todos aquellos que más lo necesitan todavía, por los enfermos, por los que los cuidan, por los que nos cuidan a todos y también por los que han muerto, ¿no? Para que ya descansen en la gloria del Señor, ¿no? Pues por todos ellos, ¿no? Y por todos nosotros, para que la Virgen nos siga dando fuerzas, pues rezamos este Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas de formación y vamos a tratar el tema del celibato sacerdotal, ¿no? Es algo que no se entiende directamente, que no vamos a andar con rodeos, ¿no? No se entiende. El celibato sacerdotal muchas veces se considera incluso como un desprecio a la sexualidad, como un desprecio al cuerpo. Muchas veces se ve como, pues eso, como una reliquia de la Iglesia que tiene del pasado, ¿no? Una de tantas reliquias que tiene la Iglesia, ¿no? Porque si fuera por algunos, la Iglesia sería un museo, ¿no? Y no lo es. En nuestro tiempo hoy en día, cómo realmente se puede vivir el celibato. Estamos viendo, ¿no? O vimos en enero, como en este sínodo por la Amazonía se hablaba mucho de ordenar a sacerdotes casados, ¿no? Porque si se quita el celibato seguro que habría más vocaciones sacerdotales, tal, ¿no? Está como muy desprestigiado el celibato sacerdotal. Y es bueno que hablemos de él y sobre todo veamos otra vez cuáles son sus fundamentos, cuál es la razón de ser. La razón de ser del celibato no es imponernos a los curas una cruz, ¿no? ¡Hala! Te jorobas, ¿no? Celibato, no. Es algo mucho más profundo, obviamente. No solo el poder, entre comillas, jorobar a los sacerdotes, no. Es una entrega plena al Señor, ¿no? En toda vocación exige una entrega total y en la vocación al sacerdocio la entrega total se realiza por medio del celibato, ¿no? Pero vamos a ver un poquito los fundamentos y sobre todo las consecuencias prácticas del celibato, ¿de acuerdo? Con que vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a ver el celibato en la Sagrada Escritura, ¿no? Es cierto que no había propiamente un celibato en la Sagrada Escritura, ¿no? Y es cierto que al principio de la Iglesia hasta siglo III o IV no empezó a hablarse de celibato como esa norma eclesial, ¿de acuerdo? Pero sí que es bueno que veamos cómo ya se intuye, ¿no? Esta gracia del celibato, ¿no? Lo primero, decir, ¿no? Que es cierto que el celibato no es de institución divina, ¿no? De institución divina pueden ser los sacramentos, de institución divina son los dogmas de la Virgen María, de institución divina sabemos que, por ejemplo, ¿no? Es que sabemos que Jesús es hijo de Dios, ¿no? Punto, esto está revelado, ¿no? Es decir, el celibato sacerdotal no está revelado, ¿no? La Iglesia en sus primeros siglos lo puso como algo muy necesario y, ¿por qué no?, muy esencial en el sacerdocio católico, ¿no? Por eso también es algo muy valorado y que la Iglesia no ha quitado, ¿no?, a lo largo de sus 2000 años de historia, ¿de acuerdo? Pues dicho un poquito esta aclaración, vamos a ver primero el celibato en la Sagrada Escritura, ¿no? Sabemos que Jesucristo no vino a abolir la ley de los profetas, sino que vino a dar plenitud, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, dio plenitud a todo, incluso al sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo le dio plenitud? Como lo hace Él, entregando su vida. De tal manera que el culto ahora va a ser distinto. De ahí que veamos un primer aspecto del sacerdocio, del celibato. Que si Cristo entregó la vida, nosotros en el sacerdote vemos a la persona de Jesucristo. Y por tanto el sacerdote también entrega la vida. Y el modo ordinario de entregar la vida del sacerdote es por medio del celibato. De tal manera que cuando alguien vea a un sacerdote, vea al mismo Jesucristo. Porque por medio del celibato el sacerdote se hace uno con Jesucristo, ¿no?, para tener una configuración plena.
Eso es lo primero, ¿no? Dios, Jesucristo, no viene a abolir, sino a dar plenitud. ¿Cómo lo hace? Dando la vida. Y entonces todo el que quiera ver a Jesucristo, pues al final le ve en el sacerdote, que también entrega su vida plenamente, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver cómo era el sacerdocio del Antiguo Testamento y qué es el paso que Jesucristo ha dado para configurar este nuevo sacerdocio de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, ¿no? Podemos decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento estaba ligado principalmente a tres cosas. Primero, estaba ligado al templo, ¿de acuerdo? Las sinagogas propiamente no son un templo, son un lugar donde se lee la escritura y donde se enseña, pero no se hacía un acto cultural, ¿no? Como puede ser cualquiera de nuestros templos, que venimos a dar culto a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento solo se daba culto en el templo, ¿no? Primero en la tienda, cuando estaban caminando por Egipto, y luego ya en el templo, el famoso templo de Salomón, ¿de acuerdo? Jesucristo esto lo sustituye. ¿Por qué lo sustituye? Por el templo de su cuerpo. Y esto supone una nueva forma de adoración. Ya no hace falta que nuestra adoración esté ligada a un templo de piedra. Ya no existen muros, porque Cristo resucitado ha convertido el espacio de adoración a Dios. Ahora su amor, el amor de Jesucristo, es el nuevo espacio donde nosotros adoramos a Dios. Y donde contemplemos el amor de Jesucristo, estamos dando culto a Dios. Y el amor de Jesucristo lo podemos contemplar en cualquier lado. En los pobres son otros Cristos. En el día a día, ¿no? Son las situaciones en las que Cristo se quiere encontrar con nosotros. Por tanto, no se liga a un templo, no se liga a un lugar, sino a una persona que está siempre entre nosotros. Por eso, ¿no? Ese ligar la adoración al templo queda anulado y ahora el templo es el cuerpo de Jesucristo. De tal manera que los sacerdotes célibes son el mismo Jesucristo, que entregan su cuerpo para ser cuerpo de Dios, para ser cuerpo de Jesucristo, ¿no? Y así, ¿no? El que vea a un sacerdote ve al mismo Jesucristo, porque vuelvo a decir, ya no estamos ligados a unos muros, ya estamos ligados a la presencia de Jesucristo, ¿no? Que se realiza en muchas situaciones, pero especialmente, como no, en los sacramentos y especialmente en los sacerdotes, ¿no? Gracias pues esa unión plena por medio del celibato, ¿no? Podemos encontrar a Dios en un nuevo acto de adoración. Primero, ligado al templo. Segundo, ligado a una estirpe, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento solo podían serlo de la estirpe de Leví. Es decir, no basan su sacerdocio en una vocación, sino en una herencia, ¿no? Es decir, no es que les llamaran al sacerdocio, no, sino por el hecho de nacer en una estirpe ya era sacerdote, y así es como se aseguraban que siempre hubiera sacerdotes. Esto en el Nuevo Testamento cambia, ¿no? El sacerdocio deja de estar ligado, ¿no? a una estirpe y empieza a estar ligado a una llamada de Dios. Por eso hay la insistencia de Jesucristo, ¿no? Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Es decir, no va vinculado a una estirpe, sino a una llamada, a una entrega. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, es cierto que antes en el sacerdocio del Antiguo Testamento había sacerdotes y eso estaba asegurado por el nacimiento dentro de esa estirpe, pero ahora eso ya no. Está ligado a una llamada que te hace entrar en una vocación de una entrega plena, ¿no? Lo que asegura que haya sacerdotes en el mundo es que Dios nos llame y es que Dios se ha escuchado por parte de los candidatos al sacerdocio, ¿no? Y por último, también el sacerdocio del Antiguo Testamento estaba ligado a unos ritos, ¿no? Y esto es muy importante. Y esto es muy significativo sobre cómo vemos el paso cualitativo que hay del sacerdocio del Antiguo Testamento al del Nuevo. Es decir, antes, cuando el sacerdote iba a dar adoración a Dios en el templo, que era una vez al año, ¿no? El sacerdote debía guardar una abstinencia sexual durante cierto tiempo, durante unos días antes de poder pasar al templo, al Sancta Sanctorum, a lo más santo de los santos. ¿De acuerdo? Y por eso el matrimonio y el sacerdocio eran compatibles, porque la abstinencia sexual, ¿no? La capacidad de esa entrega, incluso corporal, con la mujer, solo se reducían a unos días al año, ¿no? En cambio, llega el Nuevo Testamento
y llegan la celebración diaria de la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía. Y por tanto la situación de los sacerdotes cambia, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque el sacerdote siempre está en contacto con el misterio divino. Y por tanto, esa abstinencia, que era algo funcional en el Antiguo Testamento de unos días, se convierte en algo esencial, porque el sacerdote siempre está en contacto con los misterios divinos. Por tanto, aquí hay un salto espectacular. No solo es algo funcional de unos días, sino que es algo esencial. El sacerdote siempre está en la esfera de lo divino, ¿no? Por tanto, el celibato, la abstinencia, se convierte en algo esencial en su sacerdocio, ¿no? Por tanto, vemos que el celibato no es un desprecio a la corporeidad, no es un desprecio a la sexualidad, no es un desprecio del matrimonio. De hecho, la Iglesia ve el matrimonio como un don de Dios desde el paraíso. No nos podemos olvidar que el sacerdocio, en concreto del Antiguo Testamento, existe desde el Sinaí y el del Nuevo Testamento desde Jesucristo. El matrimonio existe desde el paraíso. Es el único sacramento que no se quita. Mejor dicho, el único sacramento que perdura desde el inicio de los tiempos. La Iglesia con el celibato no desprecia el matrimonio. Es más, está diciendo que en el sacerdocio y en el matrimonio hay algo común, una entrega total. Por tanto, no es posible que se dé algo simultáneo entre el matrimonio y el sacerdocio. Sería rebajar los dos sacramentos. Sería rebajar la vida de ambas cosas, porque tanto el matrimonio como el sacerdocio lo que exigen es una entrega total. Y por eso el sacerdote, por medio del celibato, vive solo para Dios y desde Dios, ¿no? Igual que la tribu de Leví no tenía una tierra, no heredaba porque su heredad es el Señor, lo mismo. El sacerdote católico, el sacerdote célibe comprende que no necesita nada, porque ya lo tiene todo de Dios, porque ya lo ha entregado todo al Señor. Por tanto, este es el culto del sacerdote, este es el célibe, una entrega total a Dios, una entrega total a la Iglesia, igual que Cristo, ¿no? Hizo esa entrega total, porque al fin y al cabo el sacerdote se configura con Jesucristo y se inserta dentro de este culto. ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto un poquito, muy resumidamente, el sacerdocio en la Escritura, ¿no? El celibato en la Escritura, como vemos que ya hay indicios que nos llevan a ese celibato esencial de sacerdocio, porque siempre está en la esfera de lo divino. Y ahora vamos a ver un poquito el celibato en el recorrido de la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y vemos primero una cosa que está muy ligado con la Sagrada Escritura, ¿no? Que el sacerdote no solo cumple una función sacrificial, una función ritual, no, sino que el sacerdote se entrega a sí mismo por amor. Es decir, el sacerdocio es un estado de vida. Y por tanto, un estado de vida, como hemos dicho antes, exige una entrega total. Tú no te puedes entregar a tu mujer, ¿no? Y luego entregarte a otras mujeres. Eso no es un estado de vida. Un estado de vida siempre exige que lo indiviso del corazón, ¿no? Aquello que es lo más profundo de tu corazón, se entregue a una sola persona. Y esto es el celibato. Es un sí definitivo, abandonarse en Dios. ¿De acuerdo? Si reducimos el celibato a una mera cuestión de disciplina, como se puede estar haciendo, al final separamos al sacerdocio de su fundamento, de esa entrega al Señor, ¿no? No es una mera función disciplinar, ¿no? ¿Cómo podría comprender la comunidad cristiana que el sacerdote se entrega a ellos si antes no se ha entregado al Padre? ¿Cómo podría entender la comunidad cristiana que se entrega a ellos si se está entregando a otra persona antes? No. La comunidad cristiana lo que necesita es ver en el sacerdote pues esa entrega de Dios hacia los hombres, que es una entrega total, ¿no? Por eso Jesucristo mismo se despojó de todo para entregarse por nosotros, ¿no? Y no lo hizo por una mera cuestión burocrática. Bueno, lo tengo que hacer porque pues me ha tocado, me ha enviado Dios Padre estos papeles, pues bueno, pues lo tendré que hacer porque me lo ha dicho. No es una mera cuestión burocrática, ¿no? Sino que es el fundamento de su vida. Por obediencia al Padre se entregó a todos. El sacerdocio es lo mismo. Y este es el fundamento del sacerdocio de Cristo. Por obediencia al Padre, el sacerdote se entrega a su Iglesia.
para que así, en la figura del sacerdote, ¿no?, los fieles vean cómo es y hasta qué punto llega el amor de Dios. Si no hay una entrega plena en Jesucristo, no hay salvación, es verdad. Si Jesucristo no se hubiera entregado plenamente, no hubiera salvación. Lo mismo, si los sacerdotes no se entregan plenamente, la salvación no podría seguir llevándose a cabo como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Por tanto, cuando uno ve el celibato sacerdotal, cuando la comunidad cristiana ve el celibato sacerdotal, al final está viendo la presencia de Cristo. Un Cristo entregado por amor, un Cristo entregado a todos, sin diferencia, un Cristo que no se deja nada y lo da todo, ¿no? Y esto nos previene también a los sacerdotes de un cierto clericalismo, porque sabemos que en la entrega de mi vida los demás están viendo a Cristo y no están viendo a mí. Los sacerdotes no podemos decir qué guapo soy, qué tipo que tengo, no, porque nuestra vida no es mostrarnos a nosotros, sino mostrar a Jesucristo, ¿no? Es más, ¿no?, podría que establecer una cierta confusión, que por ejemplo, imaginaos que en consuegra, ¿no?, pues hay sacerdotes célibes y luego por otro lado sacerdotes que están casados, ¿no? Y al final se puede correr el riesgo, un riesgo que es muy, muy latente, de establecer como sacerdotes de primera clase y sacerdotes de segunda. ¿De acuerdo? Es cierto que por eso es importante mantener el celibato. Es más, incluso es más importante en nuestro mundo. Un mundo de hoy que predica la indiferencia, que predica qué más da, todo da igual. En realidad en su corazón el mundo no quiere eso. En realidad en su corazón el mundo quiere ver ejemplos de una vida radical, de una vida total, de una vida que sabe que vale la pena ser vivida. Y esto es el celibato, ¿no? La posibilidad que también vean en el sacerdote esa entrega total. Y eso es lo que evangeliza, eso es lo que realmente da testimonio, la entrega total, ¿no? Pues no veamos el sacerdocio como una cuestión disciplinar, sino como algo esencial en nuestra vida cristiana, porque necesitamos ver cómo es la entrega total de Jesucristo. Y una de las formas de verlo es por medio del celibato sacerdotal. Por tanto, podemos decir que ese celibato es un motor de evangelización. ¿Por qué? Porque hace creíble al misionero, ¿no? Hace libre al misionero de poder ir de un lado para otro, de que si me necesitan en otro lugar, yo puedo ir. No hace libre al misionero de arriesgarlo todo y de dar su vida, ¿no? Porque no tiene un vínculo. Su único vínculo es con el Señor y con la Iglesia, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora pequeñas cositas, ¿no?, de cómo ha ido primero el celibato en la tradición de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y es cierto que mucha gente lo dice cuando afirma que el celibato no es necesario, que en el principio de la Iglesia no hubo este celibato, ¿no?, sino que es una norma que se dio después. Es verdad, ¿de acuerdo? Al principio, de hecho, los apóstoles, muchos de ellos estaban casados, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que desde el principio de la Iglesia, el sacerdote casado al final estaba obligado a vivir lo que se llamaba el matrimonio de San José, es decir, vivir una continencia perfecta. Porque, como he dicho antes, el sacerdote estaba siempre en el misterio de Dios. Siempre estaba, pues, siempre estaba tocando el misterio de Dios y, por tanto, necesitaba esa pureza de corazón. Por tanto, volver a eso, ¿no?, volver a ese sacerdote casado que necesita esa continencia cuando va a celebrar la Eucaristía, cuando va a celebrar los misterios sagrados, provoca dos cosas muy malas, ¿no? Provoca denigrar tanto el sacramento del matrimonio, como denigrar, ¿no?, el sacramento del sacerdote. Provoca rebajar la dignidad del matrimonio y la dignidad del sacerdocio a una mera función, ¿no? Y realmente queremos volver a eso, ¿no? El matrimonio no es estar para estar viviendo con varias personas, ¿no? Y el sacerdocio no es una mera función, ¿no? Además vemos que en el sacerdocio oriental hay una cierta crisis sacerdotal, ¿no?, porque al final son muchos los fieles que ni siquiera quieren confesarse con un sacerdote casado, ¿no? Por tanto, ya hemos visto esto de la tradición de la Iglesia, ¿no? Como sí, antes existían sacerdotes casados, pero viviendo una continencia. Y eso significaría rebajar la dignidad tanto del matrimonio como del sacerdocio, ¿no? Luego, por otro lado, vemos que hay una confusión eclesiológica, es decir, una confusión dentro de la Iglesia.
Mirad, el celibato sacerdotal al final ayuda a la Iglesia a saber cuál es su identidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia desea ser amada por el sacerdote de un modo total y exclusivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que sin la presencia del celibato, la Iglesia no se podría considerar esposa de Cristo. Yo sé que esto a lo mejor a efectos prácticos no afecta nada, pero a efectos teológicos y de fundamentos de lo que es la Iglesia es un bombazo. Porque la Iglesia es esposa de Jesucristo. Porque Jesucristo se ha entregado a su Iglesia para ser salvación del mundo. Para que la Iglesia sea sacramento de salvación del mundo. No puede cambiar ahora la identidad de la Iglesia. Y el celibato ayuda a la Iglesia a mantenerse en esa identidad de esposa de Jesucristo, ¿no? Es más, ¿no? Al final también, ¿no? El sacerdocio que conlleva el celibato ayuda a la vivencia del matrimonio. Porque cuando un matrimonio ve esa fidelidad del sacerdocio en su entrega, también es para ellos fuente de esa fidelidad en la entrega en amor en exclusiva a su marido o a su mujer, ¿no? Y aquí vemos que una fidelidad ayuda a fundamentar la otra, una lealtad ayuda a fundamentar la otra, ¿no? ¿Cómo sería creíble para los esposos, ¿no? Un sacerdote que no fuera capaz de tener una vida de entrega total? ¿Cómo sería creíble para los esposos, ¿no? Que el sacerdote pidiera una entrega total en su matrimonio y luego resulta que el sacerdote no viviera su vida como una entrega total? No sería nada creíble. Por tanto, no tengamos esa confusión eclesiológica. La Iglesia es esposa y segundo, el sacerdocio, y en concreto el celibato, ayuda mucho a entender verdaderamente cuál es el matrimonio, ¿no? Luego también otro aspecto que se ha hablado mucho, sobre todo con el tema del Sínodo de la Amazonía, ¿no? Es la misión, ¿no? Como hay lugares donde escasean los sacerdotes, pues vamos a ordenar sacerdotes casados para que celebren los sacramentos, ¿de acuerdo? Pero la misión no es exclusiva solo de los sacerdotes. Es que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Significaría clericalizar la misión. Que el único que puede ser misionero, que el único que puede anunciar a Jesucristo, que el único que puede anunciar el Evangelio es el sacerdote. Eso es mentira. Todo católico bautizado está llamado por medio de la confirmación a ser testigo del mundo, de Jesucristo en medio del mundo. El anuncio de Jesucristo no está reservado exclusivamente al sacerdocio. No, es que eso sería reducir la misión a los sacerdotes. Eso sí que es una bomba que destruiría muchísimo a la Iglesia. Eso es reducir a la Iglesia y a su misión, ¿no? Y aquí hay un ejemplo precioso, ¿no? El primero que fue a evangelizar Japón fue San Francisco Javier, y la última vez que hubo una presencia de un sacerdote en Japón fue en 1549. Desde ahí hasta el siglo XVII no hubo sacerdotes en Japón. Pero eso no impidió que la misión siguiera, y eso no impidió que de generación en generación los japoneses, ¿no?, pasaran el testigo de la fe a los que venían después, ¿no? Es decir, la misión la hicieron solo los laicos, porque vuelvo a decir, la misión no está reservada a los sacerdotes. Es más, y esto es más bonito todavía, ¿no? Unos a otros se fueron transmitiendo los 3 signos por los cuales identificar de nuevo otra vez al sacerdote católico. Primero, el celibato. Segundo, traerían una imagen de la Virgen María. Y tercero, serían obedientes al Papa, ¿no? Fijaos cómo esos cristianos durante 200 años sin sacerdotes, sin sacramentos, no solo transmitieron la fe, ¿no?, sino que al final, ¿no?, su fe no se adulteró. Su fe siguió igual, en espera que viniera otro, que viniera a confirmarnos en la fe, que fuera un sacerdote, claro que sí, ¿no? Por tanto, esto confirma una cosa, que el sacerdocio y la misión bautismal se refuerzan mutuamente, ¿no? Al final, ordenar sacerdotes casados en una iglesia joven, en una iglesia que está naciendo, también significa transmitir un mensaje de que la misión está reservada solo a los sacerdotes. Y es que es mentira. No. Y eso pasa mucho en España también, ¿no? Muchas veces los sacerdotes solo son los que tienen que predicar el Evangelio. No. Todo el mundo. Todo cristiano bautizado. Y más si está confirmado que está
confirmado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por tanto, la misión es para todos, no está reservada solo a los sacerdotes. Eso sería reducir muchísimo la Iglesia y su misión. ¿Vale? Luego también hay otro escollo, por así decirlo, que no lo hemos mencionado al principio, ¿no? Que es el desafío de la falta de vocaciones, ¿no? Hay muchas voces que dicen, no, si quitamos el celibato seguro que hay más vocaciones. ¿Quién te asegura eso? Además está comprobado que cuando reduces la radicalidad evangélica, cuando reduces la originalidad del Evangelio, eso al final no te lleva a tener más vocaciones, porque al final la gente lo que busca es una vida auténtica, ¿no? Además, es cierto que la falta de vocaciones es una realidad, pero hay otra pregunta. Ante esta falta de vocaciones, ¿la respuesta es la eficacia? Ante esta falta de vocaciones, la respuesta es que a cualquier precio haya sacerdotes, que sea algo eficaz. No. El sacerdocio no es un ministerio, ¿no? Un ministerio implica decir una eficacia, ¿no? Cumplir una misión, ¿no? El sacerdocio es un sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que es de Dios. Que los sacramentos no son de la Iglesia distribuye los sacramentos. Y por tanto, es el Señor el que llama, el Señor el que decide, ¿no? El sacerdote no es un funcionario de la Iglesia, no es un funcionario al servicio de una institución. Por eso se puede entender la escasez de sacerdote. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios llama, pero es que a lo mejor hay gente que no está con los oídos abiertos. Y por eso, ante la falta de vocaciones, no podemos reducir el sacerdocio a una mera funcionalidad. Si no hay sacerdotes, vamos a crearlos a cualquier precio, ¿no? Ante la escasez de sacerdote, la oración. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies, ¿no? Por eso, el celibato también ayuda a la Iglesia a no caer en la tentación de regirse por la funcionalidad y no creerse dueña del Señor, no creerse dueña de estos dones que Dios nos ha dado, ¿no? Que son los sacramentos y entre ellos está la ordenación sacerdotal, ¿no? El celibato también quita el riesgo de que la Iglesia la gobernemos de una manera muy humana, no dándonos cuenta que el que gobierna la Iglesia es Dios y Él es el que nos da sus dones. Y por eso, ante esta falta de vocaciones, lo que tenemos que hacer ante todo es perseverar en la oración de las vocaciones, no reducir el sacerdocio a cualquier precio. Bueno, pues con esto hemos visto algunos aspectos, ¿no? Primero lo hemos fundamentado un poquito y luego hemos visto también aspectos prácticos, ¿no? Por los cuales pues el celibato no debe ser tan menospreciado, ¿no? O reducirse tanto a una mera funcionalidad, reducirse tanto a una mera disciplina, no. Es algo esencial en el sacerdocio. Sin el celibato no se entiende la entrega a Jesucristo. Y sin la entrega a Jesucristo, la Iglesia no sería lo que es, ¿no? Pues ojalá pues también recemos, esta formación nos ayude mucho a rezar por los sacerdotes, a que los sacerdotes veamos que no es una carga, sino que es una oportunidad de amar más, de amar de una manera auténtica y que nuestro ejemplo ayude a mucha gente a amar de una manera auténtica.